Buenos días, gracias, presidenta. Adelante. Con su permiso, senadoras y senadores, la aprobación y la promulgación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, el 1 de febrero de 2007, marcó un hito en la percepción social e institucional sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. La Ley General es una ley emblemática, no solo en México, sino en la región. Fue vanguardia en nuestra región y en una gran parte del mundo. Obedeció a la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico con perspectiva de género, es decir, con perspectiva de desigualdad. Y por ello se establecían las acciones y mecanismos institucionales para brindar a las mujeres garantías para vivir libres de violencias, aplicable en todo el territorio nacional y obligatoria para los 3 niveles de gobierno, responsables de aplicar las políticas públicas necesarias y acordes a las demandas de la población, respetando siempre la concurrencia legislativa de las entidades federativas. En estos 12 años de vigencia de la Ley General de Acceso y de su aplicación, se ha demostrado su pertinencia, pero también la necesidad de precisar y actualizar algunos conceptos y procedimientos que faciliten a las autoridades y los operadores jurídicos tanto su comprensión desde las perspectivas de género, derechos humanos y niñez, así como su cabal aplicación. Quiero contarles solo 3 casos. Ambos tienen en común que contaban con órdenes de protección y en ambos fallamos al proteger la vida y la integridad de las mujeres. Abril Pérez Zagaón tenía 48 años, había denunciado el intento de feminicidio que vivió en la madrugada del 4 de enero mientras dormía por parte de su entonces esposo, Juan Carlos García, y del cual sobrevivió gracias a que uno de sus hijos despertó y se interpuso para que su padre no continuara hiriendo a su madre. A raíz de esto, Juan Carlos fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y se logró una orden de restricción en su contra. Después de 18 días de que Juan Carlos obtuvo su libertad, Abril Pérez fue asesinada de 2 balazos, uno en la cabeza y otro en la espalda. Vanessa Gaitán tenía 25 años, era constantemente víctima de todo tipo de violencia por parte de su esposo. Derivado de esta violencia se habían emitido 3 medidas de protección a su favor. Empero cuando en abril de este año se dirigía a su trabajo, se percató que su esposo la seguía en su vehículo, por lo que se dirigía a Casa Jalisco para pedir ayuda. Incluso se acercó a la policía para explicar que era seguida por Irving Ramírez, de quien se estaba divorciando, quien la arrolló con el auto en ese justo momento para después apuñalarla. Emma Gabriela Molina tenía 45 años. Después de sufrir violencia física, económica y psicológica por años de parte de su esposo Martín Medina Sonda, pidió el divorcio y se separó de él. Vivía junto con sus 3 hijos. Una mañana, mientras llevaba a sus hijos a reunirse con su padre, fue detenida con violencia por la policía, separada de sus hijos y llevada a la cárcel de Villahermosa por un delito fabricado por su esposo, como eso le fueron fabricados muchos más. Por eso, para nosotras es importantísimo hablar de estos temas y celebrar la aprobación de este dictamen, porque como Abril, como Vanessa, como Gaby, hay muchas mujeres a las que el Estado mexicano le ha fallado en proteger. Solamente entre el 2017 y el 2018, al menos 5 mujeres con órdenes de protección fueron víctimas de feminicidio. Estoy segura que todas ustedes, senadoras y senadores, hubiesen querido que estas reformas estuviesen antes de que pasaran los dolorosos hechos que les he contado. Por eso, compañeras y compañeros, festejemos que ahora las órdenes de protección durarán no solamente 24 horas, hasta 72 horas, así decía, y ahora las estamos alargando hasta 30 días. Asimismo, la senadora Claudia Edith Anaya y su servidora propusimos 2 iniciativas mismas que fueron dictaminadas
en conjunto por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Agradezco a mis compañeras de ambas comisiones, al senador Añorbe, a la senadora Ana Lilia, porque fueron momentos muy enriquecedores los que vivimos, tanto en la Comisión de Igualdad, a hacer posible este dictamen, que refleja por completo la importancia que tiene la 64 legislatura en la protección de la dignidad, la seguridad, la integridad y la vida de las mujeres. Como ustedes saben, las órdenes de protección tienen como finalidad salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias. Ello no implica prejuzgar sobre la veracidad de los hechos de la acción cometida o intentada por la persona agresora, pues la omisión de emitir e implementar medidas u órdenes de protección necesarias puede ocasionar daños de difícil o imposible reparación a las mujeres víctimas de violencia o las víctimas indirectas. Las medidas de protección y órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia constituyen, tal como lo han reconocido las Naciones Unidas, uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres. Este dictamen busca que las órdenes de protección reflejen el reconocimiento por parte de las autoridades del riesgo que enfrentan las mujeres a causa de los actos de violencia. Y quiero aprovechar y agradecer al presidente de la República y también la disponibilidad que hay por el fiscal general de la República para tener un diálogo por parte del presidente, que ya cerró el tema y la discusión sobre el feminicidio. Y vamos a pedirle una reunión al fiscal general de la República para intercambiar precisamente nuestros puntos de vista, porque eso es la 4T, donde podemos disentir, donde no tenemos por qué callarnos y donde podemos manifestar nuestros disensos, porque esa es la democracia, porque no tengo por qué callar para defender una figura que tanto trabajo nos ha costado como lo es el feminicidio. Y precisamente por ello vamos a dialogar, vamos a intercambiar, por supuesto, puntos de vista. La duración de las órdenes de protección ahora será, fíjense, eran por hasta 72 horas. Ahora, y nosotras nos sentíamos que era de vanguardia la ley, ahora será de 60 días, prorrogables por 30 días más. También la posibilidad de solicitar la orden de protección en cualquier entidad federativa. Si te agredieron en la Ciudad de México, pero te fuiste a Puebla, en Puebla te pueden dar la medida de protección y no tienes que regresar otra vez a la Ciudad de México. También en la tramitación de órdenes de protección se propone ordenar todo el procedimiento en etapas comunes, como son la solicitud, la emisión, la implementación, la revisión, modificación y seguimiento. A mí me parece que se va a evitar el uso de criterios discrecionales y subjetivos por parte de las autoridades ministeriales y policiales. Y en cuanto a la competencia, que ahí sí traemos una pequeña discusión, porque en algunas leyes estatales emiten las medidas de protección el Ministerio Público y en otros, pues, los órganos jurisdiccionales. De todas maneras, en esta ley, en esta reforma, se precisa la competencia del Ministerio Público y de la autoridad judicial para emitir órdenes de protección de acuerdo a la situación en que se encuentra la víctima de violencia, y se especifica también la autoridad responsable de vigilar y garantizar su cumplimiento. Incorpora algo importantísimo: la protección para las mujeres y niñas víctimas en calidad de anonimato, atendiendo a que la figura de las denuncias anónimas son parte de nuestro sistema de justicia penal y además deberán de abonarse en la integración de un modelo de intervención homologado que eventualmente pueda ser replicado en las leyes de acceso a una vida libre de violencia en las entidades federativas, a efecto de estandarizar la atención y la intervención. En fin, compañeras y compañeros, por ser mujeres y niñas, nos matan. Porque la única diferencia que existe entre hombres y mujeres es la diferencia sexual. Y de esa diferencia sexual se ha desencadenado la diferencia social,
la diferencia de trato, la diferencia en las oportunidades. Y lamentablemente la sociedad entera, medios de comunicación, iglesias, escuelas, academia, empresarias, ámbitos públicos como privados, insisten en no atender la violencia contra las mujeres y seguir diciendo que el hombre puede tener poder y abusar de las mujeres. No, somos seres iguales en derechos y tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y las razones de género están muy claras en todos los tipos penales en las 32 entidades federativas. Gracias porque este Senado paritario y gracias en las comisiones con la intervención de la senadora Ana Lilia, del senador Añorbe y de todas las integrantes de la Comisión de Igualdad, podemos regalarle a las mujeres antes del 8 de marzo una modificación a las medidas de protección en este país. Muchas gracias.